Space. Pablo Molina, orígenes del pensamiento progre. 1. Tras la Primera Guerra Mundial y el hundimiento de la moda internacional socialista, una divulgación evidente doctrinal dentro del marxismo, sobre todo a partir de 1945, da por periférica la teoría leninista de la conquista violenta del poder por la clase proletaria, en lugar de asaltar el Estado para cambiar la mentalidad de la sociedad. Los izquierdistas acomodados en la FOP y NANFNLB socialdemócratas adoptan la tesis contraria. La revolución frustrada, Lenin y Rosa Luxemburgo. Es necesario primero transformar radicalmente el alma humana para que el poder caiga en manos de la izquierda. En palabras del propio Gramsci, como fruta madura, el gusto por la contracultura, el antiamericanismo primario, el ecologismo furibundo, el pacifismo a la violeta y, en general, la predilección de la progresía contemporánea por todos los enemigos del sistema occidental, tienen su origen en ese revisionismo marxista de principios del siglo pasado. A comienzos del siglo XX, los teóricos de la moda internacional consideraban que los conflictos sociales acabarían lanzando violentamente a un proletariado cada vez más desesperado y numeroso contra la minoritaria clase burguesa, dando como resultado el triunfo de la revolución socialista. En la verborrea marxista clásica, a un cambio sustancial en las condiciones económicas de la sociedad, infraestructura seguiría de forma inexorable una mutación del pensamiento y la moral colectiva, superestructura, naciendo el hombre nuevo que cumpliría, por fin, el ideal socialista anunciado por sus profetas. Convencidos de que el futuro estaba predeterminado por las leyes de la dialéctica, la implosión definitiva del capitalismo y la llegada de la revolución proletaria eran tan solo una mera cuestión de tiempo. Es necesario reseñar, sin embargo, que junto a esa corriente de marxismo contemplativo, coexistían enérgicos líderes partidarios de ayudar a la historia a cumplir sus designios. Era el caso de Rosa Luxemburgo y su gimnasia revolucionaria, que las masas debían ir practicando para que el advenimiento marxista no descogiera con las articulaciones morales anquilosadas, o el más clásico ejemplo de Lenin, que, bastante más desconfiado, no creía que el sistema capitalista fuera a reventar por sí solo de un día para otro famosas contradicciones internas. Por el contrario, según Lenin, era necesario colaborar de forma exógena con esas contradicciones, inoculando al proceso las dosis necesarias de lucha revolucionaria hasta llegar a la toma violenta del poder por la clase proletaria, que era, por otra parte, de lo que se trataba. Cuando los vientos que anunciaban el inicio de la Primera Guerra Mundial empezaron a recorrer Europa entera, los dirigentes marxistas creyeron ver la oportunidad. 2. Pablo Molina, orígenes del pensamiento progre. 15. Base definitiva para el triunfo de la revolución proletaria en todo el continente. Según la ortodoxia marxista, la clase trabajadora debía responder de forma homogénea ante el conflicto, al margen de los intereses de las burguesías dirigentes nacionales, negándose a luchar contra sus hermanos de clase. La tremenda crisis abierta por una guerra dentro del sistema continental capitalista no podía tener más que una salida: la revolución. La famosa moción de Stuttgart de la voz internacional, proclamada en 1907, era suficientemente explícita al respecto. En caso de que la guerra llegase a estallar, los socialistas tienen el deber de intervenir para hacerla cesar inmediatamente y de utilizar con todas sus fuerzas la crisis económica y política creada por la guerra para hacer agitación entre las capas populares más amplias y precipitar la caída de la dominación capitalista. Sin embargo, las previsiones optimistas de la Internacional acabarían en un completo desastre y, por extensión, supondrían el final de la propia organización, pues, a excepción de Rusia y Serbia por motivos muy concretos, los socialistas, junto con los sindicalistas y los anarquistas, participaron mayoritaria y entusiásticamente en la unión tangana con sus clases dirigentes para la defensa nacional. En 1914, los socialdemócratas alemanes, al igual que sus correligionarios ingleses y franceses en sus respectivos parlamentos, votaron en el Reichstag como un solo hombre a favor de los créditos de guerra, acepto ese terminantemente prohibido por la voz internacional y reivindicado en sus distintos congresos. En todos los países involucrados en el conflicto bélico, los obreros, dirigidos por sus partidos de corte socialista, fueron alegremente a la lucha en defensa de sus respectivas naciones y no de sus intereses de clase, dejando la revolución para otro momento. Los dirigentes marxistas, seguros como estaban de la infalibilidad de sus análisis materialistas, quedaron petrificados por esa orgía obscena de patriotismo proletario. Rosa Luxemburgo, comunista germano-polaca. Ni siquiera el estallido de la revolución rusa fue estímulo suficiente para que en los frentes, las masas proletarias entraran en razón e hicieran de una vez lo que la historia y sus ungimos dirigentes esperaban de ellas. En lugar de ello, los espartaquistas alemanes, que vieron en la revolución bolchevique la ocasión perfecta para agitar las conciencias de los trabajadores de forma irreversible, fueron molidos a palos por sus hermanos de clase. Los grupos paramilitares encargados de la represión fueron dirigidos por el socialdemócrata Noske, que cumplió ese cometido por todo ese siglo con singular eficacia. Rosa Luxemburgo, líder del levantamiento, experimentó en sus propias carnes la gimnasia que ella misma pregonaba a las masas, aunque en ese caso no fue precisamente revolucionaria sino más bien todo lo contrario. Y 14. Pablo Molina, orígenes del pensamiento progre. 3. No, pero aún así, nosotros estamos dispuestos a luchar en ella con todas sus consecuencias. ¿Y usted?
Acabó asesinando a bayonetas y arrojando a un canal, destruyéndose su cadáver varios meses más tarde. Otros levantamientos similares en Baviera una vez fueron igualmente aplazados con facilidad. Los trabajadores del mundo se unían, sí, pero no para acabar con el capitalismo, sino para moler a palos a los que trataban de organizar la revolución marxista en su nombre. Parecía increíble, pero aunque las religiones establecidas por la dialéctica marxista, cuyo científico histórico estaba fuera de toda duda, vaticinaban el fin del sistema burgués capitalista tras el cataclismo bélico y el advenimiento inexorable de la dictadura del proletariado, el resultado fue exactamente el contrario. Era imperativo, por tanto, un cambio de estrategia radical. Si la imposición violenta del paradigma marxista resultaba un evidente fracaso aún en las circunstancias más favorables para la agitación revolucionaria, la clave estaba en MODIFIPLSPNPINPIA, superestructura a través de la cultura, los medios de comunicación, las universidades y demás centros de pensamiento, hasta que el poder cayera en el regazo marxista. Recordemos, como fruta madura, al estudio de esta estrategia dedicaremos la próxima entrega de esta serie. Propaganda y subversión. Gramsci y Munzenberg. POBABLMNT-ANPNYO. Gramsci fue el primer intelectual marxista que comprendió la necesidad de trasladar la lucha de clases al terreno de la cultura de masas. Junto a Lukács, otro teórico del terrorismo cultural, según su propia definición, sentaría las bases para el acceso al poder mediante la demolición de los pilares morales de la tradición judeocristiana. Finalmente, Luigi Munzenberg, principal dirigente de la Comintern en la primera mitad del siglo XX, se encargaría, con eficacia estalinista, de extender por Occidente las consignas para la subversión. El comunista Antonio Gramsci, uno de los pocos dirigentes marxistas a los que el fanatismo ideológico no le impedía cierta capacidad para el frío análisis, percibió tras su primera visita a la URSS que el comunismo no funcionaba como sistema de organización social y que, de hecho, solo subsistía penosamente bajo regímenes que empleaban el terror de masas como arma para la obediencia política. Cuando Mussolini, el socialista, conviene no olvidarlo, que acabó creando el fascismo, llevó a cabo su marcha sobre Roma, Gramsci puso en práctica la táctica habitual de los dirigentes comunistas en tiempos de crisis, salir huyendo a huya de avión en España. Los cuatro dirigentes del PP protagonizaron episodios similares al final de la contienda civil. Otros camaradas, a falta de aviones soviéticos, utilizaron ambulancias de la Cruz Roja, llenas por cierto de al. 4. Pablo Molina, Orígenes del pensamiento progre. 13. Ajas y otros objetos valiosos, para pasar la frontera evitando los rigores de una brima a pie con los nacionales pisándoles los talones, como es bien conocido. Ya en Rusia, pues ningún otro destino era más apropiado para el exilio de un fervoroso marxista, el italiano, haciendo gala de una honestidad intelectual a la que fue ajeno el resto de tontos útiles, Lenin Dixit, que volvían de su crítica a la URSS cantando glorias sin fin del sistema bolchevique. La libertad de crítica en la URSS es total, proclamaba solemne Jean Paul Sartre tras una de sus giras turísticas al paraíso proletario, consignó con frialdad la terrible alegación que constituía el régimen soviético, así como los sufrimientos sin fin que provocaba entre la población. Puesto que la dialéctica marxista como herramienta analítica no podía haber perdido su infalibilidad, la causa de ese rotundo fracaso había que buscarla en la tradición judeocristiana, que durante 2000 años había estado infectando el alma de Occidente hasta hacerla irrecuperable para el ideal comunista. La propiedad privada como pilar del sistema económico, la familia como forma de organización social y una determinada tradición moral ampliamente compartida, impedían que la historia fluyera en la dirección prevista por los científicos del marxismo. Finalizado ese breve trabajo de campo por tierras bolcheviques y horrorizado tras comprobarlos métodos de un Stalin recién llegado al poder, Gramsci volvió a su país con la intención de liderar el Partido Comunista Italiano. Sin embargo, Mussolini tenía planes distintos para el futuro del líder comunista en Italia, así que le metió en la cárcel y dio la llave. En ese régimen de enclaustramiento obligado, tan favorable para el recogimiento espiritual y la reflexión serena que requiere toda empresa intelectual de campanillas, Gramsci teorizó brillantemente sobre la necesidad de subvertir el sistema de valores occidental como elemento previo e imprescindible para el éxito del ideal comunista. Para ello, concretó el italiano, era requisito imprescindible ganar para la causa marxista a los intelectuales, al mundo de la cultura, de la religión, de la educación, en definitiva a los sectores más dinámicos en el mundo de las ideas, con la seguridad de que en unas cuantas generaciones cambiaría radicalmente el paradigma dominante en Occidente. Sus cuadernos de la cárcel son el compendio indispensable para comprender las claves de ese cambio de estrategia. De la importancia seminal de este trabajo, puede hacerse el lector una idea tan solo indagando en internet a través del motor de búsqueda más popular, utilizando las palabras Quaderni y el nombre del italiano. El primer resultado que aparece, si se solicitan solo páginas en español, es un estudio hagiográfico de la obra de Gramsci editado por la UNESCO, quizás el mayor conciliábulo de tontos útiles del planeta, lo que su tarea de dejar a la sociedad sin recursos eficaces contra su propaganda anticapitalista. Es hora de insistir en que el capitalismo es el único sistema que permite al individuo llegar tan lejos como su inteligencia, ambición o habilidad le lleven, recompensándole en consecuencia. Bajo el orden capitalista, el éxito no depende del dictado arbitrario de unos pocos, sino de la aceptación de una mayoría libre. No nos engañemos, nuestro sistema de vida capitalista no es atacado por ese ejército de zombies morales por sus defectos, que los tiene como toda obra humana, sino precisamente por sus virtudes. La motivación real de los colectivistas hegeliano-marxistas que controlan nuestra cultura no es su amor por el comunismo o su pasión por las liberaciones
nación del tercer mundo oprimido, sino su odio visceral hacia el sistema de vida occidental capitalista. Su mediocridad les impide admitir que el éxito de los demás se debe a su superior talento o disciplina. Por tanto insisten con empeño en que toda fortuna es fruto del robo y, por extensión, que la riqueza de los países prósperos procede de la explotación inclusa de las zonas míseras del planeta. Por eso siguen repitiendo que los que defendemos la libertad civil y la propiedad privada somos peligrosos egoístas totalitarios, mientras que los apóstoles de mayores controles estatales o los que se declaran fascinados por el régimen castrista son los auténticos análisis de la libertad y el progreso. Ahora, más que nunca, es necesaria una rebelión intelectual y moral que desenmascare todo ese veneno social y los agentes que lo inoculan. Aunque la tarea es ingente, es posible detectar algunos incipientes movimientos reactivos en amplias capas de la población. El éxito de iniciativas como Libertad Digital o más coyunturalmente las masivas manifestaciones en defensa de cuestiones que afectan al orden social y a los principios en que se sustenta la unidad nacional, así lo demuestran a nuestro juicio. El nerviosismo de la izquierda lo corrobora. Es como si todos esperaran a que el vecino afirme públicamente que el rey va desnudo para sumarse con bravura a esa denuncia de lo evidente. Pues bien, proclamemos ya ahora que el rey no solo va en pelotas, sino que además estamos dispuestos a revelarnos sobre nuestra utilidad con las herramientas que proporciona a todo hombre la razón, la moral y la inteligencia, para distinguir lo que la historia ha demostrado que hace a las sociedades prósperas de lo que las esclaviza. En última instancia, la única diferencia entre la conquista violenta del poder por una minoría totalitaria, como pretendía el leninismo, y la obtención del mismo por caminos difusos previa aniquilación del arsenal moral e intelectual de la sociedad, si finalmente sucede, solo estribará en que la agonía ha sido más larga y las víctimas mucho más numerosas. Es posible que estemos inmersos en una guerra perdida de antema. 12. Pablo Molina. Orígenes del pensamiento progre. 5. Múltiples posibilidades. Durante la posguerra mundial no fue infrecuente el suicidio entre los voluntarios para ir al frente que eran rechazados por no resultar aptos. En contraste, si te pregunta a la izquierda política de nuestro tiempo cuáles son los ideales que debe defender Occidente, la respuesta será tal rebaje de generalidades grandilocuentes sobre la humanidad, el diálogo entre civilizaciones, los derechos humanos, la legalidad internacional emanada de la ONU, la paz mundial o el desarrollo sostenible, que ni un insecto se dejaría matar por ellos. Cuando se ha conseguido llevar a la mitad más próspera y libre del planeta a ese estado de desfogue intelectual y moral, el terreno queda convenientemente abonado para que fructifiquen hasta las ideas más brillantes de la intelectualidad orgánica de izquierdas, siempre removiendo los cazotes del muro de Berlín, a la búsqueda de alguna idea que no ofenda en exceso la inteligencia humana. En este estado de postración intelectual, no resulta extraño el extraordinario florecimiento de la irracionalidad, el misticismo absurdo y las doctrinas descabelladas, de todo lo cual el movimiento de la nueva era es su principal expresión. Si el progresismo es la quinta esencia de la invalidez intelectual, la nueva era es su punto linofrénico, lo que la convierte, de inmediato, en una propuesta atractiva para el espíritu contemporáneo, pues ofrece una oportunidad para integrar todos aquellos elementos absurdos que la esquizofrenia postmoderna había disertado. Atlantes. El movimiento lenguaje es una corriente cultural, es decir, contracultural, cuyo origen se localiza en la costa oeste del EU durante la década de los 70, que se basa en una concepción mágica de la realidad, en la que los arcanos de las culturas más disparatadas rojas luces, las terapias más absurdas y una antropología irracional, se cruzan con un medianismo milenarista, un pacifismo ultramilitante y el inevitable toque ovni, formando una grasienta empanada de imposible digestión. La renuncia intelectual de sus practicantes es tan severa, que dentro del movimiento de la nueva era no resulta extraño encontrar a cristianos que creen firmemente en la reencarnación o estrellas de Hollywood, cuya evidente politoxicomanía y egoísmo no les impide declararse ser poderosas seguidoras del ascético budismo zen. En realidad, la lenguaje sirve perfectamente a los fines establecidos por los ideólogos de la guerrera contracultural, pues su mística, al contrario que la judeocristiana, no está basada en la comunión o el crecimiento personal, sino en la disolución total con un evanescente todo cósmico. Este carácter decadente de la ética y la estética lenguaje, que entoniza el relativismo moral y cultural como un valor a perseguir, convierte a esa corriente en un hallazgo virtuoso de la intelectualidad progresista. Dicho sea de paso, confirma plenamente las teorías del aludivo. Por su parte, el húngaro Gregory Lukács, otro brillante teórico totalitario, llegaba en su análisis a las mismas conclusiones que su colega italiano. Lukács, además, tuvo la oportunidad de poner en práctica sus teorías durante la breve dictadura de Belacum, bajo la que desempeñó las funciones de comisario para la cultura. En el breve plazo que duró en Hungría la dictadura comunista, Lukács, quien nos privaba de la civilización occidental, instaló, como parte de su proyectado terrorismo cultural, un radical programa de educación sexual en los colegios, en el que los niños eran instruidos en las bondades del amor libre y los intercambios sexuales, así como en la naturaleza irracional y objetora de la familia tradicional, la monogamia o la religión, que privaban al ser humano del goce de placeres ilimitados. Como se puede ver, los patrones intelectuales de la generación del Babylon tienen su origen en el programa ideológico diseñado por el húngaro con medio siglo de antelación. Nada nuevo bajo el sol. Es importante insistir en que Lukács y Gramsci coincidían plenamente con los objetivos finales del marxismo clásico y su diseño de una sociedad nueva, modulada bajo los parámetros de la ingeniería social comunista. Lo único en lo que diferían respecto a sus antecesores eran los medios para alcanzar esos fines, aunque nuestros hombres actuales lo ignoren.
Como tantas otras cosas, este es el origen doctrinal del progresismo contemporáneo. De hecho, podríamos decir que Gramsci y Lukács son los padres intelectuales del progre del siglo XXI, y si la izquierda de a pie prefiriera la lectura soberana a la deducción crítica de mantras prefabricados, los institutos de la LOMCE y la aula universitaria estarían llenas de camisetas con la imagen de esos dos precursores de la revolución cultural, en lugar del sempiterno Ernesto Guevara. Ambos pusieron las bases de la contracultura que nuestros progres adoptaron como propia a partir de los años 70, cuyo fin es erosionar las bases del sistema de vida de Occidente y hacer posible el sueño marxista de una sociedad en la que propiedad privada, familia y tradición moral acaben siendo reliquias del pasado. Pero estos escarceos teóricos no hubieran tenido apenas virtualidad en la forma de vida occidental sin la participación de la más formidable maquinaria de propaganda marxista. Hablamos, naturalmente, de la Comintern, o Internacional Comunista, dirigida por un genio de la infiltración y el agitprop como Willy Muntenberg. Muntenberg había sido compañero de Lenin ya en su etapa juiva antes de la revolución bolchevique. Una vez conquistado el poder, el nuevo líder soviético le puso a trabajar junto a Karl Radek, un intelectual radical polaco dedicado a racionalizar las ideas revolucionarias, y Felix Lepertinsky. 6. Pablo Molina. Orígenes del pensamiento progre. 11. Freamor de la Checa, inventor de la policía secreta como instrumento de terror revolucionario, convirtiéndose en el responsable directo de las operaciones de propaganda en Occidente. Munzenberg utilizó la Comintern para la consecución de un objetivo muy sencillo en su definición, pero tremendamente complicado de llevar a cabo. En esencia, su misión fue inocular en la conciencia de Occidente, como una segunda naturaleza, la idea de que cualquier crítica o reproche al sistema soviético solo podía provenir de personas fanáticas, fascistas o sencillamente estúpidas, mientras que los partidarios del comunismo eran, por el contrario, gente con una mente avanzada, partidarios del progreso de la humanidad y tocados por un halo especial de refinamiento intelectual. Para ello, los hombres de Munzenberg contaron con la colaboración, dentro de Occidente, de una auténtica pléyade de escritores, periodistas, artistas, actores, directores de cine, científicos o publicistas, de Ernest Hemingway con dos pasos, de Bertolt Brecht a Dorothy Parker, dispuestos a defender una imagen idealizada del sistema comunista y a esparcir por el mundo las bondades del régimen soviético. Sobre la opinión que el propio Munzenberg tenía de todos ellos, hace señalar el calificativo que empleaba en privado para definirlos: el Club de los Inocentes. Bajo su dirección, la Comintern se convirtió en el primer multimedia de la historia, con decenas de periódicos, revistas, editoriales, estaciones de radio o productoras de cine, formando un complejo entramado dispuesto para la difusión del tipo de mensajes que interesaba a la dirección comunista. El éxito de la estrategia tuvo influir en su posterior reproducción a escala nacional por parte de corporaciones empresariales privadas, cercanas a los centros de poder socialista y con algunos ejemplos exitosos bien conocidos, cuya condición empresarial, rabiosa y saludablemente capitalista, no entorpece su particular empeño en la difusión de los dogmas la vulgata marxista en contra de la globalización, el libre mercado, lo que o la moral judeocristiana de los que se nutren diariamente su parroquia, típicos de Munzenberg. Además, fue el creador de la figura de la agencia de noticias, que bajo su inspiración servía tanto para labores de intoxicación informativa como para ocultar excelentemente a los hombres encargados de las tareas de espionaje en los países anfitriones. Pero además de la Comintern de Willy Munzenberg, la llamada Escuela de Frankfurt, fundada por Lukács y otros miembros del Partido Comunista Alemán, estaba llamada a desempeñar un papel directo en las áreas de subversión cultural, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde recaló huyendo del nazismo de nuevo el proletariarismo comunista. Toma esa trompene, ama esa servidumbre. El desfonde de la posmodernidad. Toda esa vastísima empresa contracultural solo sirvió para retrasar tal vez unas décadas del hundimiento del bloque soviético. Sin embargo, la labor de disolución de los ideales en los que se sustenta la sociedad libre característica de los sistemas occidentales ha sido un éxito rotundo. Tan solo una cultura negada a una civilización dando sus últimas bloqueadas es capaz de asimilar el material de derribo esparcido por la vulgata marxista y adoptarlo como patrón de conducta. La consecuencia inmediata del aplazamiento de los principios que sustentan el orden natural, familia, propiedad privada, moral tradicional, libre comercio, no podía ser otra que la increíble desorientación de las sociedades que lo han padecido. En el estado de cosas actual, se acepta prácticamente como un dogma de que la realidad sencillamente no existe, con lo que el hombre se despoja voluntariamente de su principal herramienta de supervivencia, la razón. Si nada es bueno o malo, moral o inmoral, si todo es relativo, si las afirmaciones absolutas son observadas como la demostración del carácter autoritario de quien las sostiene, si no se admite que el ser humano puede conocer la existencia de una realidad objetiva, integrando la información que le proporcionan sus sentidos a través de la razón, entonces el mundo se convierte en algo incomprensible y amenazador, un sitio en el que no merece la pena esforzarse por alcanzar unas metas de cuya moralidad nadie puede responder.
En la sociedad actual, la masa constituye una visión integrada de la existencia de las cuerpos con patrones racionales, por los principios que le ofrece la atmósfera cultural que les rodea, pero la educación, sometida al dictado de los ingenieros sociales que inundan sus estratos superiores, ya no es una herramienta de transmisión del conocimiento analítico, sino un medio de reformar la sociedad en virtud de un patrón predeterminado. Los medios de comunicación, las películas, presentan por lo general a una serie inagotable de tálamos, drogadictos, metálamos y psicóticos en sus múltiples variantes como modelos de conducta. Repase mentalmente el lector cualquier película de nuestro director de cine más internacional o, en el mejor de los casos, como representantes del alma humana, invitándonos a imitarle o, al menos, a mostrar nuestra comprensión en lugar del enérgico rechazo espontáneo que deberían suscitar en cualquier mente sana. Los intelectuales, la última esperanza de cualquier sociedad que quiera iniciar su rearme moral, ofrecen, salvo contadas excepciones, un espectáculo grotesco caracterizado por el escepticismo militante, el racismo agresivo, el pesimismo constitutivo, el uso por la autodegradación en sus pies. Pablo Molina. Orígenes del pensamiento progre. 7. Nente. Cualquiera que se atreva a disentirle el dictado del marxismo cultural configurado a través de esas consignas, es tachado inmediatamente de reaccionario, fanático o, si persiste en su empeño, metafisa. Bajo el régimen despótico de lo políticamente correcto, las únicas expresiones religiosas admisibles son las que ponen el acento en conceptos típicos de la agenda progre como la justicia social, la redistribución de la riqueza o el tercermundismo anticapitalista. Por otra parte, tras varias décadas de marxismo educativo, nuestros alumnos son los menos capacitados en las áreas clásicas de conocimiento, en algunos casos rayando en el puro analfabetismo, pero en cambio conforman las generaciones más hipersensibilizadas con los tópicos promovidos por la izquierda como los riesgos del medio ambiente, la lucha contra la opresión capitalista, la tolerancia sin límites, el pacifismo sin condiciones, el multiculturalismo, el relativismo ético. El éxito del programa intelectual gramsciano queda atestiguado con ejemplos como el de Michael Walzer, quien en el número de invierno de 1996 del órgano marxista citaba las siguientes conquistas: el visible impacto del feminismo, los efectos de la discriminación positiva, la emergencia de los derechos políticos de los nazis, la atención que se les presta en los medios de comunicación, la aceptación del multiculturalismo, transforma la de la vida familiar incluyendo el incesante crecimiento de las tasas de divorcio, cambio de roles sexuales, nuevas formas de concebir la familia y, de nuevo, su representación favorable en los medios, el progreso de la secularización, la expulsión de la religión en general y el cristianismo en particular, de la esfera pública, aulas, libros de texto, códigos legales, periodos vacacionales, etc. La virtual abolición de la pena capital, la legalización del aborto o los éxitos iniciales en el esfuerzo para regular y limitar la posesión de armas de fuego, pero lo más destacable de todo es, como admite el propio Walzer, que todas esas conquistas han sido impuestas por las élites progresistas, sin que respondan a la presión de movimientos de masas. Todo este proceso histórico ha desembocado finalmente en la aceptación generalizada de la agenda política de la izquierda. Hasta los partidos de la derecha conjugan con total despreocupación términos como desarrollo sostenible, cambio climático, equilibrio norte-sur, justicia social, defienden la educación pública, el estado del bienestar, etc. En lo que quizás es la última fase de esa larga marcha a través de las instituciones diseñada en su vida por Gramsci con dimensiones proféticas y que Aldous Huxley concretó admirablemente cuando escribió que un estado totalitario realmente eficiente es aquel en el que las élites controlan a una población de esclavos que no necesita ser coaccionada, porque en realidad, intelectuales concienciados, a su examen y al de las claves del combate contracultural que se viene desarrollando desde hace ya medio siglo, dedicaremos el siguiente capítulo de esa serie, el secuestro de la sociedad civil, Herbert Marcuse, investigación social. A comienzos de los años 20 del siglo pasado, Lukács, junto con otros compañeros del Partido Comunista Alemán, creó el instituto dedicado académicamente a la Universidad de Frankfurt. En su seno, los sucesores de Gramsci recogerían su legado intelectual para producir una escolástica marxista con la que emprender el largo camino a través de las instituciones. Las figuras más importantes de la escuela de Frankfurt fueron Max Horkheimer, bajo cuya dirección se consolidó su prestigio internacional como centro de pensamiento avanzado, el crítico musical Theodor Adorno, el psicólogo Erich Fromm y un joven talento nativo de la propia escuela llamado Herbert Marcuse. Todos ellos arribaron a los Estados Unidos de Norteamérica huyendo del nazismo, encontrando acogida en la Universidad de Columbia, en el estado de Nueva York. A los efectos de este breve estudio, el hito más importante de la escuela de Frankfurt es el desarrollo de lo que se llamó la teoría crítica. La crítica a la que hace referencia a su denominación se dirigía, obviamente, hacia la sociedad occidental capitalista, que estos pensadores marxistas declaran severamente oprimida por una mentalidad tradicional judeocristiana, a la vez que manipulada por las estructuras burocratizadas de los grandes medios de comunicación, que producen una alta cultura con el objeto de apaciguar, reprimir y entonces a las masas mediante la imposición de aberraciones conceptuales como el cristianismo, la autoridad, la familia, el capitalismo, la jerarquía, la moralidad, el patriotismo, la religión, la lealtad, el conservadurismo o la continencia sexual. Bajo la teoría crítica, el sistema occidental es acusado de cometer toda clase de genocidios contra el resto de las civilizaciones. El mito rouseaniano del buen salvaje, de mantener sojuzgados a sectores enteros de la población, mujeres, minorías étnicas, homosexuales, etc.
o de fomentar el nacimiento y desarrollo de todo tipo de conductas de carácter fascista. Se trata de un marco filosófico que pretende inculcar un pesimismo constitutivo en el alma occidental, a pesar de ser la sociedad más próspera y libre del planeta. Sin embargo, como escribió Aaron, todo régimen conocido es torpe y culpable si uno lo compara con un ideal abstracto de igualdad o libertad. A grandes rasgos esa fue la estrategia psicológica para que la generación occidental de los 70, la más privilegiada de la historia, se convenciera a sí misma de vivir en un infierno insufrible. Pero quizá pelito más impor. 8. Pablo Molina. Orígenes del pensamiento progre. 9. Antes de la escuela de Frankfurt fue la publicación del libro de Herbert Marcuse, La tolerancia regresiva, que muy pronto se convertiría en lectura de culto en los ambientes académicos. Marcuse, como ya se ha apuntado, llegó a Lodeu junto con los demás integrantes de la escuela, aunque, a diferencia de la mayoría de sus compañeros, no volvió junto a ellos a Alemania en los 50, cuando los campus universitarios norteamericanos ardían en las oleadas violentas de los 70. Marcuse era una figura venerada entre los sectores más radicales. Sus alocuciones a los estudiantes llamándolos a la rebelión le convirtieron en un icono intelectual. Tuya es la consigna hacia el amor y no la guerra. En La tolerancia represiva, Marcuse construye su acta de acusación formal contra la burguesía, considerándola no como un tripol de conductas arcaicas o patadas de moda, sino como la causa directa de la opresión fascista que soporta la sociedad. Así como el marxismo clásico criminalizó a la clase capitalista, la escuela de Frankfurt, a través de Marcuse, declaró culpable de los mismos delitos al sector sociológico formado por las clases medias. El desarrollo teórico posterior de esa idea seminal llevó a sus estudiosos a concluir que los individuos que crecían en familias tradicionales eran incipientes fascistas, nazis potenciales, al igual que los que hacen gala de algún síntoma de patriotismo, los practicantes de religiones tradicionales o, en general, lo autotitulamos conservadores. Pero Marcuse es también el responsable de otras herramientas dialécticas del arsenal progre como el concepto de tolerancia represiva, según el cual aceptar la existencia de una amplia variedad de puntos de vista. Otros lo llamamos simplemente libertad de expresión, que es, en realidad, una forma exógena de represión. Marcuse definió su particular concepto de la tolerancia como la comprensión condescendiente para todos los movimientos de izquierda, conjugada con la intransigencia más absoluta respecto a las manifestaciones de matiz conservador. Un ejemplo claro de esa táctica totalitaria se pudo ver en el tratamiento informativo de los sujetos acaecidos en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en la que José Bono fue objeto de una agresión inexistente. Las protestas aranas de un grupo de ciudadanos contra la presencia en la misma de un ministro del Partido Socialista Obrero Español fueron calificadas como un acto injustificable de exaltación fascista. Por el contrario, las violencias que en los últimos años ha padecido el sector conservador de la sociedad esas sí muy reales y, en algunos casos, con riesgo físico más que evidente para los que las padecieron. El despojo de las sedes del partido de la derecha o las pancartas son gravísimos insultos a sus representantes políticos, con fotografías incluidas. Para que no hubiera dudas, solo merecieron más daño hacen las bombas de Irak. Comprensión y argumentos exculpatorios por parte de esos mismos custodios de la ortodoxia democrática. La circunstancia de que el autor de la parinoia más agresiva sobre el resurgimiento del fascismo ibérico, publicada a raíz del sujeto, acumulara en sus manos las carteras de Interior y Justicia, sujeto inédito en las democracias avanzadas y, en cambio, algo muy habitual en los regímenes fascistas, solo añade el tradicional toque esperpéntico de la izquierda cuando se pone a pontificar. En realidad, Marcuse no hacía sino actualizar las directrices de órganos comunistas como el Comité Central del PQ, que ya en 1943 instruía a sus cuadros con la siguiente consigna: nuestros camaradas y los miembros de las organizaciones amigas deben continuamente avergonzar, desacreditar y degradar a nuestros críticos. Cuando los construccionistas se vuelvan demasiado irritantes hay que etiquetarlos como fascistas o nazis. Esa asociación de ideas, después de las suficientes repeticiones, acabará siendo una realidad en la conciencia de la gente. Esa técnica dialéctica ha sido adoptada por la progresiva contemporánea. Cualquier discusión en la que los argumentos conservadores se hacen difíciles de refutar es zanjada por el progre de turno tachando de fascista a su contradictor y sigue plenamente vigente 70 años después. Ese innovo es el origen de lo que se ha dado en llamarlo políticamente correcto. Marxismo cultural sería la definición más apropiada en términos históricos, especie de disciplina intelectual adoptada por el progresismo dominante como elemento constitutivo de su particular cosmovisión, que desemboca con éxito en la imposición de los óbitos republicanos en defensa de la agenda cultural, intelectual y moral de la izquierda. Pasa a tomarse a los medios de comunicación para constatar la magnitud de la dictadura de ese marxismo cultural, que obliga a la aceptación de estos principios bajo pena de excomunión democrática: la homosexualidad, la infidelidad, el aborto, la promiscuidad exacerbada y en general cualquier conducta contraria a la esencia de la familia tradicional es ofrecida a través de programas de testimonio, tertulias o teleseries como expresiones altamente enriquecedoras del ser humano, el menoscabo de la propiedad privada en beneficio de un interés público, la masiva intervención estatal en asuntos privados como la enseñanza o el llamado estado del bienestar, son considerados también elementos imprescindibles para el progreso de las sociedades.
Por el contrario, la religión como propiedad un Cristo para dos personas, la defensa de la propiedad privada y el capitalismo como elementos imprescindibles para el progreso económico, familia como forma de organización social o la observancia de un código moral transmitido durante generaciones, son elementos situados en el punto de mira de los acorazados del progreso con carácter firme. La